amiguitos, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Espero que estén bien por casa. Nuevamente bienvenidos a mi canal Ricuditas de Mario. Hoy vamos a hacer un rico postre. 3 leches de lúcuma. Espero que les guste. ¡Yami, yami! Ahora vamos a ir a lavarnos las manos. ¡Vámonos! No lavamos las manos. Entre la uñas, entre los dedos, toda la mano. Bien lavadito. Amiguitos, ahora tenemos los ingredientes. Un tarro de leche entera, 100 gramos de cereza, o sea 7, 150 de harina, 4 huevos, una cucharadita de polvo de hornear, un tarro de leche condensada entera, una cucharadita de esencia de vainilla, 2 cucharaditas de esencia de vainilla, un tarro de crema de leche entera, 3 lúcumas, 125 de azúcar, un poquito más de media lata de tarro de leche, 2 bolsitas de chantilly. Ahora, amiguitos, tenemos la preparación. Lo que vamos a hacer primero es poner los 4 huevos a batir y que tripliquen su volumen al máximo, a máxima velocidad. Y así quedó. Bien espumosito. Ahora lo que vamos a hacer es echar el azúcar en lluvia. O sea, de a poquitos. Cuando está batiendo. Y ahora estamos echando a la mezcla una cucharadita de esencia. Y seguimos batiendo. Ahora lo que voy a hacer es ponerle el polvo de hornear a la harina. Y vamos a cernirlo solo una vez para ponerlo en la mezcla. Y ya tenemos así, amiguitos, cernido la harina con el polvo de hornear. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo a mezclar y que bata. Obviamente de a poquitos, si no puede salir disparado. Lo que hemos hecho acá en el molde, amiguitos, es ponerle papel manteca. Antes de ponerle papel manteca para que pegue bien, le hemos engrasado y encima le hemos puesto harina para que salga mejor el queque, más fácil. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la mezcla que hemos batido al molde para que ya se hornee a 170 grados por 30 minutos. Ahora lo que vamos a hacer, amiguitos, es ponerlo en el horno. Lo que vamos a hacer es ponerlo en el horno por 170 grados a 30 minutos. Ay, listo. Ahora a esperar que se haga el rico postre. 3 leches de lúcuma. ¡Yami, yami! Y bueno, amiguitos, ya salió el queque. Ahora vamos a hacer el puré de lúcuma. Lúcuma con leche. Vamos aplastándolo muy bien para luego mezclarlo. Bueno, amiguitos, ahora vamos a batir la leche con la lúcuma. Y bueno, ya hicimos el puré de lúcuma. Ahí está. Yami, yami. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar todo. La leche condensada, crema de leche y leche, y le vamos a poner media taza de lúcuma. Obviamente me voy a dar
de la espátula o cucharón. Y bueno, ya está la leche condensada, ahora estamos echando la crema de leche, luego la leche y por último el puré de lúcuma, solo media taza, como les dije. Bueno, ya estamos la leche. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar todo para echar el puré de lúcuma. Vamos a echar el puré de lúcuma, solo media taza. Y lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar un tenedor para pinchar y meterle todo acá. Y bueno, vamos a pinchar el queque. Va a echar las 3 leches y lúcuma. Bien pinchadito. Ahora vamos antes de echarlo, para que quede mejor, vamos a batirlo un poquito. Y bueno, batimos. Ahora le ponemos al queque. Le ponemos el queque de a pocos. Que vaya absorbiendo. Y así sucesivamente hasta que se acabe todas las leches. Y amiguitos, y quedó el cake ya bañado de las 3 leches con lúcuma. Ahora vamos a echar el polvito de la chantilly. Y la leche. Y a batir. Y bueno, amiguitos, vamos a empastar todo el cake con chantilly para luego hacer la decoración. Ahora a decorar. Así quedó la decoración. Ahora por último vamos a poner las cerezas. Listo. Y así quedó esta rica de leche de lúcuma. ¡Ñami, ñami! Hasta luego, amiguitos. Nos vemos en el siguiente video para un delicioso postre. Denle like y suscríbanse.